Buenas tardes a todos. Nuevamente de Laboratorios Qualifar. Le damos la bienvenida a una conferencia más. En esta ocasión tendremos el honor de tener al conferencista doctor Omar Morales. Él es médico cirujano general, especialista en gestión del estrés. Es docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Siempre puedan mandárnoslas y el doctor amablemente, pues, él nos va a estar respondiendo las preguntas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Qualifar por la invitación y pues por abrir estos espacios para hablar de temas que considero que tienen el potencial de cambiarle la vida a alguien. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la hipertensión y la relación que tiene con el estrés. Tal vez no voy a profundizar tanto en el tema de hipertensión porque eso correspondería a un médico internista o a un cardiólogo, pero sí voy a hablar algunas generalidades para que podamos comprender de qué se trata la hipertensión y luego poder profundizar un poquito más, habiendo entendido esto, qué relación tiene con el estrés. De manera que vamos a hablar bastante sobre el estrés. Es algo que es como muy tan común hoy en día que cuando muchas personas cuando no están estresadas sienten que algo malo está pasando, precisamente porque se ha normalizado tanto. De manera que vamos a ver, el estrés es una condición natural en nuestra vida, pero en ciertos momentos, y que si nosotros aprendemos a gestionarlo adecuadamente, pues no vamos a tener ninguna consecuencia, al menos negativa. Entonces vamos a hablar sobre hipertensión relacionado al estrés. De hecho, la palabra hipertensión ya tiene en sí un sinónimo de estrés que es tensión. Entonces podríamos decir que la hipertensión podría ser un hiperestrés. ¿Pero a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de un hiperestrés, separemos la hiper y quedémonos solo con el estrés. Es decir, el estrés como lo entendemos hasta ahora, un estrés emocional, un estrés psicológico, va a generar en mi cuerpo una reacción en situaciones que yo no esperaba. Por ejemplo, salgo en mi carro y de repente hay mucho tráfico, es una situación que yo no esperaba y eso me estresa. Entonces, ahora veamos un poquito qué relación tiene este concepto que acabo de explicar ahora con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como lo dice su nombre, es una afección de las arterias del cuerpo. Y entonces, esto lo que quiere decir representa, mejor dicho, la fuerza o la presión que tiene que ejercer la sangre contra la pared de las arterias. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver que la sangre que sale del corazón va a encontrar cierta resistencia en las arterias y mientras más resistencia encuentre, mayor es la presión que va a necesitar para poder salir del corazón e ir a cumplir todas las funciones que tiene que cumplir. Y a eso, entonces, con la de las arterias del cuerpo que el corazón tiene que bombear con más fuerza para lograr vencer esa resistencia. Ahora, el primer concepto donde hablaba una situación que no esperaba y la cual mi cuerpo tiene que reaccionar, cuando lo ponemos en este término, es mi corazón en condiciones normales, el corazón tiene una fuerza con la cual tiene que bombear, pero cuando encuentra una resistencia extra, es una situación que no esperaba. Entonces el cuerpo, en este caso el corazón, tiene que reaccionar bombeando con más fuerza para lograr vencer esa resistencia. Entonces podemos ver que el estrés puede ser tanto en un ambiente percibido o emocional, tanto como biológico. Y a la larga, lo que busca o la finalidad que tiene es lograr adaptarme a esa situación que me estoy enfrentando y pues mantenerme vivo a la larga. Entonces ahí podemos entender un poquito cómo es que todo lo que mi cuerpo hace, aunque pareciera malo, lo que está buscando a la larga es mantenerme vivo, es sobrevivir. Y así podríamos verlo con cualquier enfermedad prácticamente. Entonces ahora para que podamos entender un poquito quién tiene hipertensión, quién no tiene hipertensión. Aquí están viendo una de las tablas del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, en donde hace unas clasificaciones. Vamos a ponerlo en palabras muy sencillas, aunque ustedes lo pueden ver aquí, las diferencias que hay, los estadios. En el lado de América vamos a decir
que una presión alta es arriba de 130/80. Cuando hablamos en regiones como Europa, han llegado al consenso de que una hipertensión es aquella que está arriba de 140/90 milímetros de mercurio, que es la forma en que se mide la presión arterial. Entonces, dependiendo en dónde, no quiere decir que si yo soy de América y me voy a Europa, entonces tengo más chance. Quiere decir que dependiendo el lugar geográfico en donde yo viva, así es la presión que yo voy a manejar gracias al contexto cultural y demás en el que estoy rodeado. Entonces, ese es más o menos el término que podríamos tomar, porque muchas personas dicen, ¿tengo o no tengo hipertensión? Porque tengo 130/80. Entonces, dependiendo, pero como estamos hablando ahora de la parte de la Asociación Americana, lo que nos dice en este lado del mundo, entonces ahí podremos saber si está arriba de 130/80, ya podríamos considerarla hipertensión. El promedio que tomamos nosotros, a partir de ese promedio, no quiere decir que todos tengan que tener 120/80. Quiere decir que es más o menos el promedio aceptado y desde ahí puede variar un poquito para abajo para saber si tengo mi presión normal o si tengo algo que está generando algún problema. Entonces, vamos a entender también, ahora ya vimos qué es la hipertensión, ya vimos quién puede tener o no puede tener hipertensión dependiendo sus valores. Entonces, ahora entendamos que hay una clasificación también de la presión arterial o la hipertensión arterial dependiendo del origen. Entonces, hay una hipertensión primaria o esencial y hay una hipertensión secundaria. Entonces, voy a explicar la secundaria porque va a ser mucho más fácil comprenderlo después. La hipertensión secundaria, lo que se refiere a esto es cómo hay un problema de base y este problema de base está haciendo que aumente la presión arterial. Entonces, aquí están viendo ustedes una tabla en donde pueden encontrar que pueden haber enfermedad en el riñón, pueden haber diferentes patologías, enfermedad de Cushing, enfermedad de la tiroides, feocromocitoma, que son diferentes diagnósticos que esos tienen una característica o producen un síntoma que es la hipertensión arterial. Es decir, la hipertensión arterial en estos pacientes es secundario a un problema de base. Y esto se va a dar entre el 5 y el 10% de las personas. Ahora, ¿qué pasa con el resto, con el 90 al 95%? Entonces, ahí se le va a llamar hipertensión primaria o esencial. ¿Qué quiere decir? Que no hay un problema de base que esté originando esta hipertensión como tal. Es decir, no se sabe exactamente cuál es el origen. Y entonces el problema con esto es que como no sabemos el origen, estamos como dando un tratamiento, podríamos decirlo prácticamente a ciegas. ¿De dónde viene esta hipertensión primaria? Ahí podríamos entonces hablar de el factor genético, es decir, de la herencia. En mi familia hay muchas personas hipertensas, por ende yo tengo más riesgo de tener también hipertensión arterial. Entonces, se han encontrado que hay diferentes partes en el ADN o en el genoma que codifica la activación o, vamos a decirlo de otra forma, la aparición o el desarrollo de la hipertensión arterial, pero depende de si se activan o no se activan estos genes. Esto lo que quiero decir es, no porque mi papá y mi abuelo o mi papá y mi mamá tengan hipertensión, quiere decir que yo también la voy a tener. Ya voy a hablar en un momentito de los factores de riesgo para poder comprender un poquito más esto. Sin embargo, cuando hablamos del factor hereditario y han encontrado esta parte del genoma o estos genes que codifican la hipertensión, eso se ha demostrado que tampoco lo termina de explicar todo, entonces tiene que haber algo más. Bueno, entonces desde el origen estamos hablando que está la hipertensión primaria, que es del 90 al 95% de los casos, del 5 al 10% restante son secundarias y hay otras que también se mencionan. Una es muy famosa, que es la hipertensión de bata blanca. Y es que anteriormente, bueno, lo usual es que el médico utilizara una bata blanca en la clínica y al tomar la presión del paciente, la presión se elevaba. Se decía que era porque los pacientes se ponían muy nerviosos ante la presencia del doctor por X o Y razón y que eso hacía que aumentara la presión arterial. Y de hecho, cada vez que yo me pongo nervioso,
sí que puede aumentar la presión arterial. Sin embargo, no debería elevarse a valores arriba de los que ya mencionamos al inicio, como para considerarse hipertensión. Ahora la hipertensión de bata blanca, antes como se consideraba que únicamente pasaba en la clínica, pues no se le ponía mucha atención. Ahora pues ya se considera que puede ser un factor predisponente o que puede ser un aviso de que la persona está empezando a desarrollar un cuadro de hipertensión y que habrá que ir a buscar si hay alguna patología o alguna enfermedad de base que haya que tratar o si estamos enfrentándonos a un posible desarrollo de una hipertensión primaria. Y luego está la hipertensión enmascarada, que también se menciona, y es las personas que llegan al consultorio, tienen su presión normal, pero cuando se la toman en su casa está alterada. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Con estas últimas dos, la hipertensión de bata blanca y enmascarada, que las personas tienen que tener en algún momento algún chequeo general con su médico de confianza, obviamente, y que en la casa, si han descubierto algo, que en la casa también puedan tener controles de la presión arterial. Entonces ya con eso se puede hacer un promedio, o se hace una media, y con eso se puede definir si la persona necesita un tratamiento o si necesita un tratamiento de cambios en el estilo de vida. Hay algunos valores con los que las personas pues realmente no necesitan directamente un tratamiento, sino que hacer algunos cambios que ahora vamos a hablar en un momento sobre los factores de riesgo, que son los factores que realmente yo puedo modificar. Bien, entonces ya entendimos qué es la hipertensión, ya entendimos un poquito qué es el estrés, ya vimos cuál es el origen, cuáles son los valores. Entonces no se trata únicamente de decir, bueno, pues tengo hipertensión y me toca tomar medicamentos. No es únicamente eso, sino que eso tiene muchísimas complicaciones. Algunas de las complicaciones que más se nos pueden venir a la cabeza de forma muy rápida es que la persona pueda tener un ataque cardíaco o que pueda tener un accidente cerebrovascular, que se le conoce como los derrames. Entonces imagínate que la sangre está saliendo con tanta presión sanguíneos en el sangre y aparece entonces lo que conocemos como el derrame, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Podemos hablar también de que puede haber un aneurisma. Un aneurisma es aquello que ha lastimado tanto o ha debilitado las paredes de la arteria que en algún momento hace como una protusión de las paredes de la arteria, y eso tiene muchísimo riesgo de generar algún tipo de trombo o de romperse. Entonces, esos son los aneurismas. También existe una complicación que es la insuficiencia cardíaca, y esto es, imagínate, es un corazón que tiene que bombear, se tiene que contraer. Para que se contraiga, obviamente, estamos hablando de un músculo. Entonces, imagínate un músculo que se está contrayendo con más. Es como que vayas al gimnasio y hagas mucho ejercicio, en algún momento ese músculo crece. Pero en algún momento también, cuando hablamos ya a nivel del corazón, ese músculo como se empieza a cansar y ya no es suficiente para bombear la cantidad de sangre que le está llegando. Y entonces aparece una hipertrofia o es un agrandamiento del músculo cardíaco, y que finalmente termina no siendo suficiente para bombear la sangre y aparece, pues bueno, la insuficiencia cardíaca. Además, el tener una presión alta, al lastimar las arterias de diferentes órganos, puede llegar a producir también problemas renales, puede llegar a producir problemas oculares, está asociado también con el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, bueno, cuando hablamos de qué es lo que hace que funcione mi cuerpo, estamos hablando del metabolismo. Y entonces, si hablamos de un síndrome metabólico, estamos hablando algo que está afectando completamente a mi cuerpo. Y cuando hablamos de hipertensión, pues bueno, está incluido dentro de lo que se denomina el síndrome metabólico, y una persona que tiene este diagnóstico tiene una morbimortalidad muy alta. Cuando hablamos de esta palabra morbimortalidad, quiere decir que tiene más chance de enfermarse de otras cosas, de complicarse de lo que ya tiene, y cuando hablamos de mortalidad, pues obviamente tiene muchísimo más chance de fallecer a una edad más temprana de lo que en realidad le debería tocar. Bueno, ¿qué más? También la persona puede llegar a sufrir cambios en la memoria y en la comprensión, y entonces también influye en su capacidad de análisis, en su capacidad de toma de decisiones también.
Entonces, si nos damos cuenta, realmente la hipertensión no es simplemente que una presión está elevada, sino que si no la tratamos adecuadamente y a tiempo, estamos corriendo el riesgo de todas estas complicaciones que voy a mencionar ahora. Vamos a hablar ahora sobre cuáles son los factores de riesgo o qué puede hacer que aparezca la hipertensión arterial o qué puede hacer que se empeore. Entonces, uno de estos es el sobrepeso y la obesidad, que el sobrepeso y la obesidad, la diferencia es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es simplemente una relación que hay entre la estatura y el peso que tiene la persona. Antes se utilizaban como los rangos del peso ideal. Bueno, el peso ideal no deja de ser válido, aunque no es directamente el medidor de salud de la persona, pero sí que nos da información muy importante. Porque alguien que está en sobrepeso, nos estamos basando en este índice, y que esté en obesidad, pues bueno, obviamente también. El sobrepeso está en un índice de masa entre un 25 y 30, y la obesidad grado 1, 2 y obesidad mórbida viene arriba de 30. Obviamente a mayor peso, el índice va aumentando. Otro de los factores de riesgo es el sedentarismo. Hoy en día estamos tan acostumbrados a trabajar tanto, a estar tan ocupados, posiblemente por una creencia de que mientras más ocupado estoy, más productivo, pero bueno, hay algo ahí que está equivocado en ese concepto. Y el problema de todo esto es que la excusa, no tenemos tiempo. Y entonces nos estamos solo trabajando, estamos sentados en la oficina, estamos en algún lugar únicamente, y lo único que hacemos todo el día es trabajar, y nos olvidamos de disfrutar, nos olvidamos de trabajar en nosotros, en tener una alimentación adecuada, y aquí viene incluida también la actividad física. Entonces las personas que tienen sedentarismo tienen más chance de desarrollar hipertensión arterial. Otro de los factores es, se ha dicho, y esto es muy conocido, que las personas que tienen hipertensión no deberían comer sal. Bueno, hay como mucha discusión sobre el tema, pero lo que yo he rescatado es, la persona que tiene hipertensión no es que no pueda comer sal, es que lo que debería evitar es echar la sal extra a las comidas. Obviamente tampoco cocinar con muchísima sal, porque eso hace un cambio, mejor dicho, a nivel de electrolitos que tiene que ver con la función, es decir, cómo se regula el y hace que retengamos un poquito más de líquido. Y al haber más líquido aumenta el volumen que está dentro de las arterias, y aumentar el volumen aumenta la presión arterial. Por eso es que de preferencia tener un consumo bajo de alcohol, el alcohol es otro de los factores, de un consumo bajo de sal. Lo que sí deberíamos calcular es tener un buen aporte de potasio, porque también el potasio está incluido en cómo funciona la bomba sodio-potasio, y que va a tener un mejor resultado en el funcionamiento del corazón. Bueno, ya me había adelantado un poquito al consumo de alcohol. Un alto consumo, de hecho, cantidades mínimas de alcohol van a tener un efecto en nuestro cuerpo. Pero las personas que lo consumen en grandes cantidades o con cierta regularidad tienen mayor chance de presentar hipertensión arterial. El tabaquismo definitivamente está involucrado en muchísimas patologías. Y cuando hablamos de hipertensión arterial, hay muchos de los componentes que tiene el tabaco, el cigarrillo, mejor dicho, que va a hacer que aumente lo que conocemos como la aterogenia. Es decir, empieza a aumentar los depósitos de grasa o de colesterol alrededor de las paredes de las arterias, y entonces las arterias ya no se pueden ya no son tan flexibles, sino que se vuelven más rígidas. Y mientras más rígidas son, más resistencia ponen al paso de sangre. Entonces, como vimos al principio, a mayor resistencia, mayor presión. ¿Qué más? Bueno, existen también los factores psicosociales y los factores emocionales. A esto me voy a dirigir un poquito más profundo en un momento, porque aquí es donde va involucrado el estrés emocional o el estrés psicológico que podemos vivir y que de hecho vivimos todos los días. Y bueno, ya había mencionado también la parte de la herencia, que si yo tengo historia familiar, es decir, si alguien en mi familia, en mis generaciones anteriores, ha tenido hipertensión, pues obviamente yo tengo esa información en mi ADN, y yo tengo más riesgo de padecer presión arterial alta
más riesgo que las personas que no tienen antecedentes familiares. Por eso cada vez que vas al médico te están haciendo preguntas sobre la familia para saber qué riesgo hay de que tú también lo padezcas. Bueno, ¿qué más? Alto consumo de altos niveles de colesterol y altos niveles de ácido úrico son otros que también están involucrados en el empeoramiento o en el aparecimiento de la hipertensión arterial. Por eso es tan importante que tengas un chequeo médico general. Debería ser cada 6 meses, si está todo bien, pues bueno, cada año, para poder hacer estos estudios y poder determinar que todo está en orden y poder hacer los cambios que sean necesarios en un momento adecuado. Ahora que yo estoy viendo, desde hace algunos años que estoy viendo gestión del estrés, a la hora de llegar los pacientes a la clínica, yo lo que hago es abordar las dos partes. La parte de qué tanto ha afectado tu cuerpo el estrés, trabajamos en eso, en mejorar ya sea que tengas una enfermedad como tal o que sean algunos síntomas, y por el otro lado empezamos a trabajar con los factores psicosociales y emocionales para irlo trabajando en conjunto. Y entonces lo que aprovecho es hacer un chequeo médico general. Algunos, bueno, a todos les hago el examen físico, tomar signos vitales y demás. Algunos, dependiendo lo que hayamos encontrado, pedimos algunos laboratorios de rutina para encontrar cómo está el estado de salud en general de las personas. Y recientemente una persona llegó a la clínica y al hacer esta medición encontramos que la presión estaba muy, muy alta, mucho más arriba de los valores que ya he mencionado al inicio. Entonces, ya al hacerle el interrogatorio nos damos cuenta que, pues bueno, dentro de los síntomas que tenía eran dolores de cabeza frecuentes. Entonces, los dolores que pueden estar relacionados con una presión arterial elevada. Entonces, obviamente, ya empezamos un tratamiento con él, ahorita para hacer un control de presión arterial en la casa, para ver cómo están los controles en su casa, para ver que no sea una de bata blanca, por ejemplo, y ver cómo se está manejando su presión arterial en la casa, para poder decidir si es necesario empezar algún medicamento o si con los cambios en el estilo de vida que hemos empezado a hacer va a ser suficiente para disminuir esa carga de estrés que está haciendo que el corazón tenga que trabajar un poquito de más. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Ya hemos entendido cuáles son las complicaciones y vamos comprendiendo también cuáles son los factores de riesgo y entendimos entonces que el tratamiento no puede ser únicamente con medicamentos, sino que yo me tengo que involucrar en el tratamiento. Es decir, hay al menos en esta relación médico-paciente hay al menos dos personas que se tienen que involucrar. Una es el paciente, el otro es el médico. Y dependiendo la creencia que tú tengas en Dios, pues sabrás que también juega un papel en tu salud, en tu vida como tal. Entonces, a cada quien le corresponde una parte. Entonces, el médico lo que tiene que hacer es, o su responsabilidad es, hacerte un buen examen físico, hacer un diagnóstico a tiempo y dar el mejor tratamiento para ti. Tú lo que tienes que hacer es tomarte el tratamiento, aclarar todas las dudas que tengas y hacer los cambios en tu vida que necesites. Vamos a recordar que la enfermedad, ya lo decía Alejandro Jodorowsky, la enfermedad es un intento que tiene tu cuerpo por sanarte. Si lo vemos así, con lo que estoy explicando ahora es, tienes una enfermedad, simplemente te está dando la alarma que hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Entonces ya vimos todos los factores de riesgo, ahí podemos escoger nosotros cuál de todos. Yo le he dado un chequecito para empezar a trabajar en eso. Así nos involucramos tanto el médico, el paciente y tu creencia que tengas en Dios. Entonces, estos cambios en el estilo de vida hacen también algún cambio a nivel genético. Es decir, hay una ciencia que se llama la epigenética, que quiere decir que está encima de la genética, que puede hacer que se activen o no activen los genes. Y como estamos platicando sobre la hipertensión, ya al principio habíamos mencionado que se han detectado algunos genes que pueden activar o que pueden hacer que la persona tenga hipertensión. Entonces, estos cambios en el estilo de vida pueden hacer que se activen o no, y por eso explicaba anteriormente, el hecho de que mis padres, que mis abuelos tengan hipertensión, no quiere decir necesariamente que yo tenga que tener hipertensión.
¿Por qué? Porque yo puedo hacer esas modificaciones. Aunque en los factores de riesgo, ese antecedente de la historia familiar con hipertensión me hace ser un poquito más vulnerable, y a lo que tengo que entender con esto es que tengo que cuidarme un poquito más. Hay algo que se llama la fidelidad familiar, y cuando hablo de esto es simplemente decir, bueno, es que en mi familia somos obesos, somos hipertensos, entonces por lo mismo yo tengo. No se trata de eso, se trata de ver qué responsabilidad o qué rol puedes jugar tú en esa herencia familiar. Cuando conservas esa fidelidad familiar, simplemente te desentiendes de lo que a ti te corresponde hacer. Entonces, recordémonos que cuando hacemos esos cambios en el estilo de vida, estamos haciendo cambios en nuestro comportamiento. Cada vez que tú tienes un comportamiento y lo vas repitiendo una y otra vez, se convierte en un hábito. Y los resultados que tenemos hoy en día es gracias a los hábitos que tenemos. Entonces, ya vamos entendiendo cómo es que realmente vale la pena prestar atención a lo que, en este caso estamos hablando de hipertensión, a lo que la hipertensión pueda venir a enseñarnos, ¿de acuerdo? Ahora, me gustaría seguir con una frase que es: cada cosa que haces suma o resta a tu salud. Y entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para que podamos entenderlo, muy práctico. Si yo no tomo alcohol, ¿eso suma o resta a mi salud? Bueno, la respuesta, estoy seguro que todos dirían, bueno, eso suma. Bueno, si me duermo temprano, ¿suma o resta? Si como saludable, ¿suma o resta? Esos son algunos ejemplos como muy sencillos. Veámoslo en el lado negativo ahora, aquellas cosas que me restan o que restan a mi salud. Si fumo, obviamente eso resta. Ya explicamos un poquito la relación que tiene el tabaquismo con la hipertensión. Si no hago ejercicio, pues ya hablamos del sedentarismo, resta. Si no tengo un buen descanso, resta. Pero bueno, vamos entendiendo que estos son ejemplos como muy sencillos y muy evidentes, ¿no? Entonces, pero pongámonos un poquito más serios y vamos un poquito más profundos. Ahora, esto es algo muy común con los pacientes que llegan a la clínica cuando hacemos una evaluación de los estilos de vida. La mayoría no tienen hobbies. Entonces ahora, llevando esta misma dinámica, preguntaría, si no tienes hobbies, ¿esto suma o resta a tu salud? Sigamos. Si estás peleando con familiares, ¿suma o resta? Recuérdate que cada vez que estás peleando, y especialmente con gente que está muy cercana a ti, constantemente estás reprimiendo muchas emociones, y aunque ya no estás en el momento de la discusión o pelea, estás rumiando conversaciones que te hacen activar todo tu sistema simpático, que es el sistema nervioso que corresponde al estrés activo, y eso hace que te estés enfermando. A la larga estás afectando muchos de tus órganos. ¿Qué más? Estás en una relación tóxica. ¿Qué crees? ¿Eso suma o resta a tu salud? Definitivamente tiene que restar, especialmente lo que acabo de mencionar ahora. Estás en un lugar donde no quieres estar. Y hablando de eso estás en un trabajo que no te gusta, que no te motiva, que simplemente vas porque tienes que cumplir. Y ahí viene mucho la justificación. Es decir, pero es que no tengo otro trabajo, es que está difícil conseguir otro trabajo. Simplemente son justificaciones. No digo que sea como muy fácil, pero digo, solito te estás poniendo las barreras, los límites para salir de donde estás. Pero bueno, sigamos poniéndonos serios. No aprendes nada nuevo. Recordémonos que cada vez que aprendemos, me recuerdo mucho cuando yo daba clases de karate y trabajaba con niños, dentro de la filosofía que inculcábamos era, si dejo de aprender, dejo de crecer. Y es constantemente estar aprendiendo y constantemente estar creciendo. Es decir, tú eres una persona y como persona ya eres completa. Es decir, no puedes ser una mejor persona, pero sí puedes crecer en tu conocimiento, porque recuerda que mientras más conocimiento tienes, es un poquito más fácil entender que hay diferentes puntos de vista y va a ser mucho más fácil para ti adaptarte a las situaciones que enfrentas en tu vida. Entonces, no aprendes nada nuevo, no lees, no escuchas podcasts, no ves conferencias como esta. ¿Qué tipo de series ves? ¿Ves documentales? Es decir, ¿con qué te estás instruyendo? ¿Qué más? El famoso workaholic trabaja todo el tiempo.
Bueno, pues habrá un problema también de finanzas posiblemente, pero eso suma o resta la salud. ¿Qué dirías? Lo más seguro es que resta, ¿no? Otra, esta es creo que de las más importantes. Y anteriormente habíamos dicho cosas muy sencillas y muy evidentes, pero ahora dices que sí cuando en realidad quieres decir que no. O al revés, dices que no cuando en realidad quieres decir que sí. Es decir, no estás siendo asertivo contigo mismo. Y entonces eso genera un conflicto dentro de ti. Ya voy a hablar sobre los conflictos. Eso genera un conflicto en ti porque genera una incongruencia. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago no está alineado. Entonces eso genera este problema. Además, cuando tienes algún sentimiento, te callas lo que sientes, suma o resta a tu salud. Tú dirás, empieza a evaluarte. No controlas tus finanzas y no quiere decir que estés muy acaudalado. Quiere decir que no tienes el control, que no sabes cuánto entra y cuánto sale. Eso genera también un cierto desorden. Recuérdate que el desorden, el desorden que empiezas a experimentar tanto afuera en las cosas físicas como en el orden que tienes que llevar en tus finanzas, simplemente es un reflejo del desorden interno que tú puedes tener. ¿Qué más? Ya lo mencionaba anteriormente, te justificas. Buscas cómo dar razón a tus comportamientos porque te rehusas a cambiar. Entonces, mientras más te rehusas al cambio, más estrés estás generando para ti o un estrés más intenso. Buscas culpables, es decir, no asumes la responsabilidad de lo que a ti te toca. Entonces, eso también suma o resta. ¿Qué dirías? Bueno, ¿qué más? No crees en ti. Mira, cosas tan realmente son muy profundas y tal vez no te habías detenido a pensar en esto, pero todo esto está generando estrés. Todo esto está haciendo que reste a tu salud. Quizás no lo habías visto anteriormente, pero bueno, hoy estamos hablando de hipertensión arterial. Vamos a seguir hablando entonces ahora sobre cómo afecta todo esto, porque esto, si se dan cuenta, son factores psicosociales y empiezan a haber algunos factores emocionales. Pero para hablar de factores emocionales, vamos a poner en pausa eso y voy a explicar un concepto. Cuando yo empecé a ver el tema de gestión del estrés, me di cuenta que en la enfermedad hay diferentes momentos de estrés y logré identificar 3 específicamente. Entonces ahora imagínate que en este momento tú estás en un consultorio y el médico te dice que según los análisis que te han hecho tienes cáncer. ¿Cómo te sientes? A que es como un balde de agua fría que te deja que no sabes ni qué hacer. Ok, esa reacción, ese es el estrés que te da que la información que tú tienes sobre el cáncer. Porque manejarás una información. Los médicos manejamos una información un poquito más profunda. Los oncólogos y cirujanos oncólogos una más profunda todavía, es decir, tienen más conocimiento. Pero con lo que nosotros sabemos como en la superficie, empezamos a pensar tantas cosas. Entonces, esa información es lo que genera esa primera impresión de estrés. Ahora, con ese miedo y con esa incertidumbre, te proyectas al futuro. Y te proyectas con ansiedad, porque eso es la ansiedad, proyectarte al futuro, imaginándote escenarios catastróficos que te podrían pasar. Vamos a aclarar aquí que todas las mentes son ansiosas, pero tienen una intención positiva, es encontrar todo lo malo que podría pasar para que hoy me prepare por si llegaran a pasar. Entonces, ¿qué más? Así estás creando el siguiente momento de estrés, que es en un futuro. Pero entonces, ¿qué pasó antes? Si mi vida iba normal, si yo estaba saludable y de repente aparece esta enfermedad, ¿qué pasó antes? ¿Qué hizo dentro de estos factores psicosociales, emocionales y biológicos? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que se activaran esos genes que codifican a la hipertensión arterial? Pues bueno, a eso es un momento de una situación que viviste de tanto estrés que se le denomina conflicto. Entonces el doctor Hammer, que habla sobre la nueva medicina germánica, hace como relación entre enfermedades y factores emocionales. Entonces, lo que hace es definir una situación de conflicto, porque no todos los problemas son conflicto, pero un conflicto es aquello que has vivido de una forma repentina, es decir, no me esperaba esto para nada, me siento que estoy solo porque nadie me acompaña y nadie me puede ayudar, y tercero, no encuentro una solución aparente. Esa es la definición entonces de conflicto desde la nueva medicina. ¿Qué tiene de importante esto?
que cuando has vivido una situación de conflicto, suceden cambios electrofisiológicos en partes específicas del cerebro. Y dependiendo qué parte del cerebro haya sido afectado, así va a ser el órgano que lo va a representar. Por eso una de las definiciones del estrés es que es una reacción inespecífica del cuerpo ante un estímulo interno o externo que exige de mí una adaptación. Entonces es una respuesta inespecífica porque depende de qué área en el cerebro haya sido afectada, y esto se puede ver en tomografías y se conocen como los focos de Hammer, y dependiendo de eso entonces algunas personas van a tener dolores de cabeza y nosotros le conocemos como cefalea tensional. Otros van a tener gastritis, que le conocemos como gastritis nerviosa. A otros les afecta el colon y le vamos a llamar colon irritable. Otros tienen dolores generalizados y le vamos a llamar fibromialgia, por ejemplo. Otros tienen dolores musculares que le vamos a llamar lumbago, le vamos a llamar cervicalgia, en fin, tienen muchísimos nombres, pero que podemos encontrar la asociación que tiene con estos conflictos o con este estrés tan fuerte que hemos vivido. Entonces, cada vez que una persona llega conmigo con una enfermedad o con un síntoma, siempre abordamos los 3 momentos del estrés. Pero me enfoco mucho con el método que utilizo en ir a buscar qué pasó, cuál es esa situación de conflicto. Y una de las preguntas que les hago es, cuando empezó el síntoma, antes de eso, ¿cuál era tu ambiente emocional? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Muchas veces investigamos y realmente no encontramos nada, pero muchas veces sí. Entonces esto viene desde la información individual, es decir, desde lo que tú has vivido, y otra es una información colectiva. Y con esto me refiero a lo que es heredado, es decir, a lo transgeneracional. Puede ser que ese conflicto que haya generado la hipertensión lo haya vivido alguien de tus generaciones anteriores. Pero como ya se activaron esos genes, esa información se va a heredar, va a ir de una generación en otra. Entonces puede ser que tú estés viviendo la consecuencia del conflicto de alguien anterior en tu árbol genealógico que no se pudo resolver. Pero bueno, tú lo tienes ahora como hipertensión arterial y lo vas a abordar como tal. ¿Puede ser esa la causa de la hipertensión primaria? Pues no sé, estoy especulando un poco acá. Entonces, bueno, hemos entendido ya hasta aquí estos 3 momentos del estrés y cómo es que el conflicto a nivel emocional puede generar la activación de ciertos genes. Ahora, a nivel emocional también vamos a hablar un poquito metafóricamente que simbólicamente, cuando hablamos de familia, hablamos de sangre de mi sangre, es decir, hablo de sangre, hablo de familia. Y cuando hablo, por ejemplo, de alguien que quiero mucho y le digo es que yo te guardo en mi corazón, te llevo aquí conmigo, quiere decir mi corazón representa la casa. Entonces empecemos a hacer como un poquito de analogías también. Si el corazón es la casa, la sangre es la familia, el corazón saca sangre, entonces empecemos a entender aquí qué tipo de conflictos, porque esa podría ser la pregunta. Si hay conflictos, ¿cuál es el conflicto que todavía hay que resolver? Entonces veamos, ¿qué conflictos podrían ser? Ya hablando de a nivel emocional, bueno, y como hemos hablado, que tiene que ver con la familia y la casa, pues puede ser un conflicto de que yo me siento desvalorizado en la familia. O puede ser que yo no me sienta reconocido en la familia. Entonces eso empieza a generar un conflicto en mí. Ya sabes, puede ser un conflicto que esté experimentando yo o que haya sido alguien de mis generaciones anteriores. Puede ser también un tema de hacinamiento. Es decir, hay muchas personas en la casa y yo necesito sacar a alguien. Entonces imagina simbólicamente lo que esto representa. Es una presión tan fuerte por querer sacar a alguien que está en mi casa. ¿Qué más? Podríamos hablar también que yo tenga una resistencia a salir de mi casa. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque tengo alguna inseguridad, porque tengo algún tipo de trastorno de ansiedad o tengo ataques de pánico, etc. Entonces eso también se puede ver representado. Vamos entendiendo aquí, cuando hablo de los conflictos simplemente es, tengo hipertensión y empiezo a entender ahora estos conflictos, entonces es ir a buscar con cuál de todos estos yo me identifico, con cuál de todos estos resueno, es decir, yo digo, esto podría ser en mi caso. Entonces quizá ahí esté en donde tú puedas realmente llevar a cabo algún cambio que pueda generar finalmente la sanación. ¿Qué va a pasar con la hipertensión? Pues no sabemos.
puede ser que se controle, puede ser que se quite, pues no sabemos. Hay personas que han experimentado que ya no tienen que tomar ningún medicamento porque han sanado eso y porque han hecho cambios en su estilo de vida. Que si lo vamos viendo, todo va de la mano. ¿Qué más? Conflictos de tengo la necesidad de ir más lejos de donde estoy y siento que no puedo y por eso necesito un poquito más de presión. Otra sería tener que abandonar algo sin querer hacerlo. Vamos a hablar también simbólicamente, como estamos hablando de casa, familia. Bueno, el trabajo, que también es con toda la gente que me rodeo yo en mi trabajo, me rodeo tanto tiempo que simbólicamente también va a representar a la familia. Por eso muchas veces personas que tienen problemas en el trabajo, y lo hablamos en la clínica, siempre vamos ubicando con quién tienes problema. Es con un jefe, es con un compañero, es con un subalterno, y así simbólicamente regresamos a la casa para encontrar con quién está el conflicto real para poderlo tratar, porque lo que pasa en el trabajo simplemente es una proyección. Pero imagínate que tú tienes un trabajo y de repente te despiden y no te quieres ir, ya sea porque te gusta mucho el trabajo o porque crees que es injustificado o porque no tienes otro trabajo y lo necesitas como tal, pero te obligan a salir de ahí. Entonces eso también puede estar relacionado con la hipertensión arterial desde el punto de vista emocional. Y puede ser también un conflicto amoroso que en el ambiente en donde yo estoy siento que no me aman. Entonces ya puedes ir encontrando todos estos conflictos desde el punto de vista emocional en el tema de la familia. Y por eso, ya para ir cerrando un poquito el tema, vamos a entender que la hipertensión arterial, desde la medicina tradicional, vamos a entender que tiene este componente biológico. Pero ahora con lo que estamos explicando el día de hoy, ya estás comprendiendo que también tiene un factor de estrés, es el estrés emocional. Entonces, en la clínica lo que yo hago, menciono mucho la clínica porque a esto me dedico, ¿no? A entender el tratamiento de hipertensión como tal, siempre los refiero con un especialista que vea esa rama, que es un internista o dependiendo las características, un cardiólogo. Entonces ellos ven el tratamiento o si ya llegan con un tratamiento, eso ni lo vamos a mover. Pero así utilizamos un método que yo he creado que se llama método BETS y lo comento aquí rápidamente para que todos en la casa, cada vez que tengan un síntoma o cada vez que tengan o si tienen una enfermedad, puedan hacerse un BETS. Y es para lograr entender cuál es el conflicto que está pasando. BETS quiere decir cuerpo, emoción, pensamiento y alma. Entonces, si lo vemos escrito de arriba para abajo, vamos a entender. El cuerpo, cuando hice este método, al principio yo intentaba hablar con las personas directamente de la parte estresante o de la parte emocional y había como cierta resistencia, porque estamos acostumbrados a consultar al médico cuando tenemos algún problema físico. Entonces, para mí fue muy fácil decir, bueno, vamos a empezar desde donde estamos. ¿Qué es lo que te ha traído a ti? Aquí, un problema físico. Por eso la B significa cuerpo, es decir, ¿qué está pasando con tu cuerpo? Atendámoslo. Esto es algo muy importante. No puedo abordar un problema psicológico o un problema emocional o en este caso que se engloba a los dos, no puedo abordar el estrés con un cuerpo enfermo. Es dificilísimo que una persona se quiera abrir emocionalmente si un cuerpo no está funcionando adecuadamente. Por eso nos enfocamos primero en trabajar y mejorar la funcionalidad del cuerpo. Y como lo habíamos mencionado, como es una respuesta inespecífica, vamos a ir a identificar de qué manera ha afectado el estrés a tu cuerpo, lo mejoramos y empezamos a trabajar después la parte estresante. Bueno, entonces, ya encontramos qué pasa con el cuerpo, ya hemos hecho todo el diagnóstico, el examen físico y demás. Ahora veamos, ¿qué pasó emocionalmente? Recordemos los momentos de estrés, es decir, ¿cuándo empezó esta enfermedad? Y esto es para que se hagan ustedes el BETS en su casa. ¿Cuándo empezó este síntoma? Es decir, puedo tener síntomas gripales. ¿Cuándo empezó la gripe? Entonces, regresar en el tiempo y decir, ¿cuál era mi ambiente emocional? Eso significa la E de BETS. ¿Cuál era mi ambiente emocional? Y no te vayas de ahí hasta que encuentres, sí, me discutí con tal persona. Sí, tuve tal problema en el trabajo. O no me salió tal cosa que yo quería realizar, por ejemplo. Encontrar cuál es el factor emocional
que estabas viviendo, que pudiste haberlo vivido como un conflicto, que ya mencionamos qué significa el conflicto, que lo viviste en soledad, de forma repentina y que no encontrabas una solución en ese mismo momento. Encuentras ese factor emocional y ahora recordemos, voy a poner en pausa Bets para entender este proceso este suceso de acciones, ¿no? Tú tienes una información en tu mente. Según esa información, tienes una forma de pensar específica. Según la forma en que tú piensas, tomas decisiones. Según las decisiones que tomas, conscientes o inconscientes, que las estás tomando todo el tiempo, vas a tener cierto comportamiento. Recordémonos que comportamiento que se repite se convierte en hábito, ¿no? Y entonces, dependiendo de este comportamiento, de estos hábitos, son los resultados que tú tienes. Bueno, entonces, veamos, aquí hay momentos específicos en donde intervienen las emociones. Nuestro cuerpo no es inmune a nuestros pensamientos. ¿Y cuál es la forma en que se unen mis pensamientos con el cuerpo? Las emociones, que nosotros les conocemos como ira, tristeza, alegría, etcétera, pero realmente esas tienen ciertos químicos específicos que hacen que tú te sientas de esa forma en específica con cada una de las emociones. Entonces, antes de que se dispare una emoción, esto es resultado de una orden a nivel de tu cerebro. Vamos a llamarle entonces aquí pensamientos. Entonces, según los pensamientos que tú tengas, que si vamos en la cadenita de sucesos que mencioné antes, es gracias a la información que tienes, según ese pensamiento se destapa una emoción. Entonces, ahora sí, regresamos al BETS con esto en mente. Ya hemos visto el cuerpo, hemos visto la emoción. La T es de pensamientos en inglés, entonces encontremos cuál fue el pensamiento que yo tuve de esa situación que estaba viviendo que desarrolló en mí esa emoción que ya identifiqué. Entonces ves cómo vamos cada vez yendo más profundo. El cuerpo es algo superficial, pero una vez lo entendemos y empezamos a abordarlo, nos damos cuenta que podemos ir entrando poco a poco en el mundo interno de la persona. Y como ustedes se van a hacer solitos el BETS, pues bueno, solitos van a empezar a conocerse a partir de dónde, de la enfermedad o de los síntomas que tengan. Y finalmente la S es de soul, que es alma, y es ¿qué me viene a enseñar esta enfermedad o este síntoma que tengo que cambiar? En este caso de la hipertensión hablábamos de algunos conflictos. Puede ser que tenga que cambiar algo en la información o en mi percepción, mi forma en mis decisiones, algo tengo que cambiar en mi comportamiento, es decir, ¿qué realmente me trae esta enfermedad? Una vez que yo haya aprendido eso, yo ya cambio mi información. Si yo ya cambio mi información porque ya logré solucionar el conflicto, entonces mi forma de pensar es distinta. Mira cómo de lo más profundo empiezas a ir un poquito a lo superficial. Tu forma de pensar ya no es la misma. Como ya no piensas igual, tus emociones ya no son las mismas. Y como tus emociones ya no son las mismas, tu cuerpo va a estar agradecido. Y por eso es que creé este método que para mí se me hace tan sencillo y llevar como estos pasos y que ahora se los comparto para que ustedes se hagan un BETS cada vez que sea necesario. ¿Para qué? Las personas cada vez que se enferman pierden su salud y como hay una pérdida hay un duelo. En ese duelo atraviesan todas las etapas del duelo, que es desde la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y finalmente el aprendizaje. Pero en esas primeras etapas es que no tienes por qué sufrir. Si tú logras entenderlo, que simplemente ha venido a traerte algo, por más incómoda que sea, pero si la atiendes, si te atiendes a ti, en tu cuerpo, y atiendes lo que viene a enseñarte, pues ya no la vas a pasar tan mal. Va a ser incómodo porque así tiene que ser la enfermedad, pero ya no la vas a pasar tan mal. Al menos ya no le vas a estar agregando salsa desde aquí. Es decir, ya no le estás agregando drama a lo que estás viviendo. Así que habiéndoles compartido el BETS, para que se lo puedan hacer en casa, vamos a concluir. Si tú tienes hipertensión o si conoces a alguien cercano a ti, ya sabes que el tratamiento, para que sea completo, tiene que ser integral. De manera que tiene que tener un tratamiento farmacológico y tiene que tener un tratamiento de gestión del estrés. Y para eso, pues definitivamente tienes que consultar con los especialistas adecuados. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que esto te haya abierto los ojos un poquito a ver cosas de ti que antes no habías visto. Y una vez más, gracias a Qualifarm y dejamos un espacio abierto si hay algún comentario o alguna pregunta que podamos abordar ahora.
Gracias, doctor. Sí, Javi, tenemos ahí varias preguntitas. Vamos a empezar con la primera. Dice, hola, ¿cómo puedo saber si un dolor de cabeza es por estrés? Ok, un dolor de cabeza por estrés. Bueno, ya lo mencionábamos, de hecho, como el estrés es una respuesta inespecífica. Entonces, hay muchas causas de por qué te puede doler el estrés. Hoy que estamos hablando de hipertensión y aprovechando el caso del paciente que mencioné durante la charla, sí te puede dar dolor de cabeza el estrés. Y a eso es a lo que le conocemos como cefalea tensional. ¿Cómo lo puedes saber? Tienes que asistir a un médico para que te podamos evaluar adecuadamente, que veamos si no es tu presión, que es una de las causas más comunes de dolor de cabeza, especialmente si no tienes un diagnóstico, y si no, a partir de ahí poder hacer otro tipo de estudios. Sabes, es que hay muchos síntomas que pueden generar el dolor de cabeza. Por eso hay que hacerte una buena entrevista, un buen examen físico, y partiendo de ahí se decidirá qué otros estudios se te puedan solicitar, como una tomografía podría ser, una resonancia, un electroencefalograma, dependiendo de lo que tengas. Muchas gracias. Gracias, doctor. La otra pregunta es, ¿cada cuánto tengo que medirme la presión? Mira, depende. Si tú no tienes ningún antecedente de presión arterial, no tienes por qué estártela midiendo a cada rato. Sin embargo, eventualmente si pasas por algún lugar donde están tomando la presión, pues te la puedes tomar como un chequeo. Ahora, he mencionado durante la charla también que lo más importante es que tú tengas tus chequeos generales. Y los chequeos generales con el médico deberían ser cada 6 meses o cada año si todo está en orden. Entonces, por lo menos tener ese chequeo para saber que todo está en orden. No esperar a estar sufriendo ya las consecuencias, es decir, no llevar a tu cuerpo al límite para que finalmente consultes, sino que puedas hacerlo a tiempo. Gracias. Ahora dice, una persona que consuma con frecuencia energizantes tiende a sufrir presión alta. Sí, definitivamente. De hecho, en uno de los hospitales donde yo trabajo, uno de los guardias de seguridad, ya se imaginarán, los guardias hacen turnos muy largos y a veces son que pasan todo el fin de semana ahí y después salen 48 horas y vuelven a entrar otra vez. Como son guardias de seguridad, pues tienen que estar alertas, y muchos de ellos lo que hacen es estar tomando este tipo de bebidas energizantes. Lo que hacemos con eso es a la larga estar forzándonos o estar forzando parte de nuestro cuerpo, algunos órganos de nuestro cuerpo a que estén trabajando de más. Entonces ahora imagínate que tú estás trabajando en un lugar y te exigen y te exigen y te exigen. Hay algo que se conoce como el síndrome de burnout, es decir, van a llevarte al límite hasta que te queman, hasta que tú dices ya no puedo más. Cuando tú estás tomando energizantes, prácticamente le estás haciendo lo mismo a tu cuerpo. Ya había explicado lo que es el metabolismo, entonces ahora hagamos esta analogía. Vamos a decir, si tú le estás metiendo tantas bebidas energizantes a tu cuerpo, estás dañando tus riñones, estás dañando tus intestinos, estás dañando tu cerebro, y lo que estás haciendo a la larga es provocando una especie de síndrome de burnout metabólico, es decir, estás llevando tus órganos al límite y en algún momento van a fallar, ¿no? Este guardia de seguridad lo tuvimos que ingresar porque se había tomado, de estas bebidas muchísimas durante el fin de semana, y él tenía un dolor tan fuerte que él estaba desesperado y nos decía, sentía que se estaba volviendo loco. Entonces obviamente tuvimos que ingresarlo, darle medicamentos y lograr disminuir los efectos de estas bebidas. Así que no son muy recomendables. De hecho, el café, que también se conoce como una bebida energizante, realmente no es energizante, sino que cada vez que tú gastas energía, este ATP, que es la energía a nivel molecular, va perdiendo un fosfato y se convierte en adenosina. Entonces esa adenosina, mientras más hay, más cansado, y tu cerebro lo capta, más cansado te sientes y simplemente te está dando el aviso, necesitas descansar. La cafeína lo que hace es prácticamente compite con la adenosina por los mismos receptores, es decir, como que los bloqueara. Entonces lo que está haciendo a la larga es como engañándote de qué tan cansado estás, y por eso te da como un extra de energía, pero lo que estás haciendo es agotándote más, y por eso muchas veces tomas un café, sientes un como levantón y al ratito otra vez tienes un bajón. Ese bajón es la realidad de cómo está tu cuerpo, así que valdría la pena prestarle atención. Gracias, doctor.
Y la siguiente es: ¿el estrés actúa como factor de riesgo de la hipertensión? Sí, de hecho lo mencionamos durante la charla, es uno de los factores de riesgo. Mencioné muchísimos factores de riesgo psicosociales y emocionales, y en todos ellos está involucrado el estrés. ¿Por qué? Simplemente porque son situaciones a las que me estoy enfrentando que no me esperaba. Entonces, definitivamente el estrés es un factor importantísimo en cuanto a la presión arterial alta. Gracias. Y la otra es: ¿cómo saber si es presión alta o presión baja? ¿Qué síntomas tiene mi cuerpo? Mira, por lo general, bueno, mencionábamos los valores, ¿no? Una persona con una presión normal, el promedio es 120/80, y a partir de ese 120/80 vamos como dando para arriba y para abajo. Bueno, según las guías que nos dice el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, nos dice que arriba de 130/80 ya se podría considerar como una hipertensión. Que puede ser modificable con los estilos de vida, o en algún momento pues necesitar fármacos. Como mencionaba anteriormente, la presión arterial alta puede darte muchos síntomas. Uno de los más comunes es dolor de cabeza, puedes en algún momento empezar a sentir palpitaciones, te sientes como muy agitado. Entonces, la hipertensión te pone como en un estado de hiperexcitabilidad, por así decirlo. La hipotensión, es decir, la presión está más baja. Mira, hay personas que manejan presiones de 110/70, 100/60. Entonces ahí sí vamos a preguntarle a la persona cómo se ha sentido. Si hay cambios, así como la persona con hipertensión se siente como muy excitada, la persona con hipotensión por lo general están un poquito más hipoactivos, están como que se sienten que se van a desmayar, no tienen muchas ganas, se sienten débiles. Entonces, si la persona tiene una presión baja, pero no tiene ningún síntoma, entonces para esa persona podría considerarse que es una presión normal. Si es muy baja en algún momento, pues sí, habrá que darle algún medicamento para mantener una presión, no porque no tenga síntomas, sino porque necesita una presión un poquito más alta para que la sangre llegue a todos los órganos y su cuerpo siga funcionando adecuadamente. Gracias, doctor. La siguiente es, dice: ¿por qué cuando uno se levanta él amanece estresado y durante el día en el trabajo se pone más estresado y siente que la presión arterial la tiene alta, pero él padece de ansiedad? ¿Es normal tener estos síntomas? Totalmente normal, estás viviendo una vida de estrés. Había mencionado anteriormente que el sistema nervioso activo o el sistema nervioso del estrés es el sistema simpático. Digo que es activo porque debería estar activo durante el tiempo en que tú mismo estés activo, es decir, durante el día. Y durante la noche debería activarse el sistema nervioso de la relajación, que es el parasimpático. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tienes estrés y tienes muchas cosas pendientes, esos pendientes generan en tu mente algo que se llama urgencia por completar. Es decir, tengo tantos pendientes que yo me acuesto y aunque me quiera dormir, aunque esté muy cansado, no puedo porque mi mente sigue trabajando. Y como tengo tantos pendientes y está esa urgencia le hace saber a mi cerebro de que no me puedo relajar, no puedo descansar porque tengo pendientes. Entonces, aunque logres conciliar el sueño, tu cerebro va a seguir trabajando en modo simpático, es decir, en modo estrés. Y por eso cuando no logras llegar a todas las fases del sueño, que son las fases en donde se recupera tu cuerpo, en donde las células que ya no sirven las sacas, en donde las que ya no, las que se perdieron las repones, no llegas a esas fases del sueño, entonces al día siguiente todas esas células, digamos, o esos desechos, nunca los sacaste. Entonces al otro día, en lugar de haber eliminado esas toxinas, todavía las tienes. Entonces te levantas siendo prácticamente una persona tóxica. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo no se ha limpiado, no se ha purificado. Entonces una persona que no descansa bien, que su cuerpo no se repara, que está lleno de toxinas, definitivamente desde que se despierta, primero sus niveles de cortisol van a estar más bajos, que en la mañana deberían estar altos. Están bajos y no te da la energía que necesitas. Y aparte, todo esto que he mencionado te hacen ser una persona irritable, que vive a la defensiva, que está buscando culpables, que se justifica, que no le gusta nada, que cree que todo el mundo está en su contra. Pero es gracias a qué? A que tu cuerpo te está diciendo que no se siente bien.
Por eso mencionaba anteriormente, un cuerpo enfermo es difícil que se abra a abordar el estrés. En tu caso, ¿qué te recomendaría? Empezar a buscar 3 cosas. Primero, dormir mejor. Segundo, alimentarte mejor. Y tercero, hacer ejercicio. Con esas 3 cosas tu cuerpo va a empezar a mejorar sí o sí, y después podemos empezar a abordar el estrés. Así que si no sabes cómo hacerlo, pues te recomiendo que consultes para que podamos trabajarlo juntos. Gracias, doctor. La siguiente dice si la hipertensión al tener cambios climáticos o demográficos afecta más. Sí, definitivamente afecta. El calor muchas veces lo que hace es dilatar los vasos. Entonces imaginémonos, mientras un vaso sanguíneo, hablando de las arterias, ¿no? Mientras un vaso sanguíneo sea más grande, menor es la resistencia que opone al flujo de sangre. Es como el ejemplo que nos ponen siempre para entender esto es una manguera, tú la conectas y saca un chorro con cierta presión. Cuando tú pones un dedo a la mitad, disminuyes la luz, o sea, disminuyes el área. Entonces, mientras menos área hay más presión del agua. Lo mismo va a suceder con las arterias. Cuando hay una menor presión, que es como cuando la persona tiene hipertensión porque tiene aterosclerosis y las arterias están duras, hay un aumento de la presión. ¿Qué pasa con los cambios climáticos? El calor hace que se genere una vasodilatación y el frío una vasoconstricción. Entonces ya aquí puedes ir entendiendo, el calor disminuye la superficie de resistencia y el frío la aumenta. Entonces sí puede haber cierta variación, aunque no debería ser una variación tan significativa que necesites alguna intervención farmacológica. Si se te sube demasiado, simplemente te está diciendo, como la hipertensión de bata blanca, ponle cuidado a esto, empieza a llevar controles de la presión para saber si necesitas algún medicamento. Gracias, doctor. Y la siguiente es, cuando tengo ataques de pánico, se me sube la presión, ¿es normal? Normal. Normal, como explicaba hace un momento, tienes tu sistema nervioso del estrés activo y está a 1000, especialmente con los ataques de pánico. Sí te recomendaría evaluar, bueno, hazte un BETS, ya expliqué un poquito cómo es, y eso tal vez te va dando un poquito de luces de qué es lo que puede estar generando los ataques de pánico. De todas formas, lo mismo que a la persona